¿Qué tal, queridos amigos? Por principio de cuentas, un aviso urgente. Una vez más, Facebook, haciendo atributos a derechos que ellos mismos se han creado, decidió bloquear mi cuenta. Por algo sirvió la visita de Mark Zuckerberg a López Obrador a principios de su sexenio. Ahora que va a la mitad, pues ya es descarado. A cualquier crítico le suspenden su cuenta Facebook porque aducen que contaminan las políticas internas de esta plataforma cibernética. Es lo que llamamos la represión cibernética. Pero seguiré aquí en YouTube, en donde hay más amplitud de criterio, con mis videos, aunque les molesten a algunos. No me importa. Ya no me interesa lo que me insulten o que me señalen. Sé que tengo mucho público que me apoya. Y por ese público que me apoya estoy dando la cara y la seguiré dando. Porque ya me cansé también de la hipocresía brutal con la que se está actuando en esta época tan trasnochada y tan vil contra los periodistas que sabemos decir la verdad y que no estamos al servicio de nadie, no recibimos dinero de nadie. Quítenselo de la cabeza, estos imbéciles que creen tanto en López Obrador que si dice que él es Dios, lo van a reverenciar como tal. Ya está bien de creer semejantes patrañas. Por lo pronto, Facebook que se vaya al diablo. Yo ya voy a estar en Instagram, simple y sencillamente con mi nombre, Rafael Loret de Mola, todo en minúscula, para que puedan acceder a Instagram a partir de hoy mismo y puedan seguir la información, porque no voy a dejar de utilizar las redes sociales, mucho menos YouTube. Y hablando de represión cibernética, una parte de ella tiene que ver también con el hecho de que se difundan barbaridades tales como las que dijo el señor José María Aznar, expresidente ultraderechista de España, quien se atreve a decir que por qué tienen que pedirle perdón a México los españoles. Bueno, en primer lugar, aunque sea un debate que ya tiene muchos años, es necesario que los españoles entiendan que la invasión a Mesoamérica significó un genocidio. Así como el Holocausto es obviamente uno de los mayores agravios de la humanidad contra el pueblo israelí, también es cierto que el genocidio cometido contra los pueblos de Mesoamérica debe ser colocado dentro de las grandes afrentas, de los grandes agravios contra el mundo entero. Si los españoles quieren reconocerlo, no es su problema, pero que no vengan a decir barbaridades, que no vengan a decir, como dijo el imbécil de Aznar, imbécil, sí señor, de Aznar, que los apellidos son españoles los que tienen todos los mexicanos. Hombre, por supuesto, si hasta en eso fue brutal la invasión española, hasta el hecho de a los indígenas quitarle sus nombres originales para convertirlos a nombres españoles o católicos, entre comillas, y se pone a decir que la mayor aportación de España en esta invasión fue la evangelización. Por favor, señor Aznar, ninguna religión puede justificarse cuando se radicaliza, cuando se vuelve a sangre y fuego una manera de usurpar las religiones ancestrales. Yo no quiero hablar mal de la religión católica, yo soy católico. La religión católica hubiera predominado a pesar de los tiempos. Estoy seguro de que se hubiera extendido, pero no justificar la colonización brutal de España a Mesoamérica diciendo que evangelizaron, porque entonces sería tanto como escupir contra la religión católica, al decir que solamente se pudo instalar en América gracias a la brutal represión de los genocidas españoles. Si tanto desdeñan la terrible esclavitud que hicieron posible con los mexicanos, ¿por qué no se van de una vez los banqueros y los que medran con México, los que se meten a los medios de comunicación para tratar de orientar la opinión de los demás? ¿Por qué no se meten? ¿Por qué no se meten a hablar
de lo mucho que ha castigado España a México antes, durante y después de la disque conquista de este país. Yo no acepto ese término porque me parece ofensivo para unos y para otros. México fue invadido por Mesoamérica, en Mesoamérica, lo que era Mesoamérica fue invadida por las huestes españolas. Y esto no lo pueden cambiar. No se va a escribir la historia como lo quieren los ultraderechistas y los señores como el miserable imbécil de José María Aznar, a quien verdaderamente habría que recordarle cómo mintió en aquel famoso marzo de 2004, cuando estalló la estación de Atocha y varios ferrocarriles, dejando sembrados decenas de muertos en Madrid, y él achacó el ataque a ETA, al ETA vasco, para así justificarse y tratar de ganar las elecciones que faltaban pues nada más 4 días para realizarse. Pero resulta que en la víspera se evidenció que el ataque no había sido de ETA, sino de Al-Qaeda, del Islam. Y entonces se le cayó el teatrito a Aznar, como se le está cayendo a López Obrador, poco a poco el teatrito, y terminó vergonzosamente su periodo presidencial, castigando además a su partido, el Partido Popular, con la ignominia de haber sido rebasado, derrotado de la A a la Z. Una verdadera pena, una verdadera vergüenza para todos aquellos que creyeron en esta opción de gobierno de Aznar. Aznar pasó a la historia como un presidente franquista, como un presidente fascista. ¿Cómo se atreve entonces a querer darnos lecciones a los mexicanos de historia? Métase a la historia usted, señor Aznar. Vaya a las bibliotecas, a las reales, no a las que cuentan las mentiras de los que se dicen conquistadores. Los sacamos a patadas hace 200 años de nuestro país. Y quedaron, sí. ¿Quiénes quedaron? Los grandes españoles, aquellos que llegaron migrantes desde España durante la Guerra Civil Española y a los que acogimos con cariño, con calor, con verdad, y que aportaron y han aportado muchas cosas positivas para México. Esos son los españoles a los que queremos, los de la República Española, no los lacerantes siervos de una monarquía caduca, los que no se imponen, los que no se levantan la cara. Y bueno, y casualmente todo esto coincide con las fechas del 2 de octubre. El 2 de octubre, que no se olvida, 1968. Han pasado tantos años, han pasado tantas cosas y seguimos clamando por justicia. Seguimos clamando por el dolor de aquellos muertos de Tlatelolco, pero también por el dolor de los muertos del 10 de junio de 1971 en aquel deplorable jueves de Corpus, cuando todavía era gobernante de México, Luis Echeverría, quien está a punto en enero ya, dentro de pocos meses, de cumplir 100 años. ¿Cómo es posible que los malvados sean los que más vivan? Es algo que no pude evitar. Hay algunos buenos, que tienen más de 100 años y que de verdad reverencio, pero hay muchos malvados que no tienen derecho a tanta vida, aunque sea arrinconados en el sótano de sus casas porque sus hijos los violentan todos los días, quizá como castigo divino, por aquel refrán de Dios pega sin palo ni piedra. Y esto es verdad. Ahí está su mayor castigo, en ser un veterano abandonado en el rincón, último rincón de una de sus residencias, porque los hijos han repartido las herencias. Así va a morir Echeverría. No sé cuándo, pero va a morir bajo el estigma de la desvergüenza. Por lo menos él, porque de Azordaz se murió a tiempo y no tuvo ocasión de vivir esta amarga circunstancia de seguir escuchando los gritos de aquellos que claman por el Consejo Nacional de Huelga, que entre otros
encabezó mi amigo Sócrates Campos Lemos, quien estaba al micrófono cuando empezaron los tiroteos en la Plaza de las Tres Culturas. Sócrates se nos ha ido hace unos días. Se fue y con él se fue parte de nuestra vida, la vida de nosotros. Yo conviví con él tantas veces allá en Oaxaca, en México, y siempre recibí el calor de alguien que nunca dejó de luchar por lo que él creía. Sí, al final de su vida fue amigo de generales, pero habría que ver cuántos de esos generales estuvieron en contra de la masacre de Tlatelolco. Esto es lo que había que estudiar y reflexionar, porque la represión no comienza nada más en los mandos militares, sino en aquellos políticos que manejan al ejército como les da la gana. El día de hoy, el ejército está contaminado, igual que la Marina, por la Guardia Nacional. Esto es lo que es verdaderamente vergonzoso. Y esto es de lo que deberían pedir perdón los gobernantes de México, no los pobres señores de España, por no decirles de alguna manera ofensiva, que vienen aquí a querernos leer la cartilla, igual que la alcaldesa de Madrid, que tiene que meterse en México, que tiene que meterse a opinar sobre la forma en que las tropas y las huestes españolas mataron a quienes eran los habitantes de Mesoamérica. No conquistaron México. México nació en 1821, cuando entró el ejército trigarante, 3 garantías: religión, unión, libertad. Esto era lo que pedían los mexicanos. Y esto fue lo que se instaló en nuestra patria a partir de 1821. Que no nos vengan con el cuento de la evangelización, porque esta se hubiera dado de otra manera. Y quizá, o mejor dicho, seguro, que la cultura azteca, que la cultura maya, que la cultura olmeca hubieran rebasado por mucho a todas las culturas del medievo europeo. Aunque tuvieran castillos, nosotros teníamos pirámides maravillosas, mucho más interesantes que las de Egipto, por ejemplo. Yo ya estuve allá y lo puedo atestiguar. Nada hay que pueda compararse a la grandeza de estas razas nuestras, que nos arden el espíritu, que nos hacen arder el espíritu, que nos dan fuego y que nos hacen repeler todos los intentos de desacreditar la fuerza indígena valiosísima de aztecas, mayas, olmecas, toltecas, de todos aquellos que defendieron su sangre a como diera lugar, a fuego contra flechas, caballos contra guerreros. Esto es lo que nos da el espíritu mexicano, no las bajezas y las vilezas de aquellos que creyeron que podían esclavizar a una nación como México y se llevaron la sorpresa de que México, lo que es ahora México, es mucho más grande que todo aquello que dicen haberlos traído. Entre ellos la viruela, que afectó a muchos de los indígenas que eran mucho más salubres, mucho más sanos que los que llegaron de Europa. Y por eso la viruela hizo estragos. Y por eso la viruela acabó con parte de las tropas guerreras de los aztecas. Esta fue una de las razones por las que conquistaron Tenochtitlan, pero quedó para siempre Ciudad de México, quedó para siempre la República Mexicana, quedó en nuestro corazón el origen nuestro, Tenochtitlan, la ciudad maravillosa de los dioses, junto con Chichén, junto con Uxmal, junto con Palenque, junto a Tula, a tantas razas que nos dieron y nos dan nuestro orgullo nacional. Perdónenme, no me van a callar. Y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.